Amigos, ¿qué tal? Hoy es 11 del 04 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Terminó proceso de identificación y registro de armas de las FARC. Aunque el cronograma del día D+180 se mantiene, y ese día todas las armas de las FARC deberán estar en poder de las Naciones Unidas, las fechas intermedias sí se han flexibilizado un poco, pero el proceso, según el mecanismo de monitoreo, se adelanta sin ningún tipo de problema. El general Javier Pérez Aquino, representante de las Naciones Unidas en el mecanismo, aseguró que el registro de las armas, que empezó el pasado 1 de marzo, ya se terminó. Comillas, prácticamente hemos terminado el registro e identificación de todo el armamento que tienen las FARC en sus campamentos, y eso implica que en todos esos lugares hay presencia de las Naciones Unidas, cierra comillas. Asimismo explicó que ya tienen en su poder las 140 armas de los integrantes de la guerrilla que hacen parte del mecanismo y monitoreo, que están desplegados por todo el país, y que en los próximos días se empezará con la destrucción del material explosivo inestable. Aseguró que en los próximos días se recibirán cerca de 1000 armas que serán dejadas por la guerrilla. Comillas, estamos listos para recibir el armamento del personal de las FARC que estaría incorporándose al tránsito a la legalidad, que hacen parte de la sustitución de cultivos y el desminado humanitario, cierra comillas. La información se conoció en el 5º informe que entregó el componente del mecanismo de monitoreo y verificación, que hace seguimiento a varios puntos de la etapa de la implementación de lo pactado. Por su parte, el contraalmirante Orlando Romero Reyes, representante del gobierno en el mecanismo de monitoreo y verificación, comentó que el Ejecutivo mantiene su compromiso para que la infraestructura necesaria en las zonas veredales transitorias de normalización, en que se encuentran reunidos alrededor de 7000 guerrilleros de las FARC, esté lista en abril. Asimismo, indicó que han facilitado atención médica, abastecimiento y han acompañado a los menores que están en las filas de la guerrilla. Hasta el momento, 60 de estos jóvenes han dejado en hogares tutelados por el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. El representante de las FARC en la ONU, Luis Alberto Albán Burbano, alias Marco Galarcá, también destacó que ha habido avances en diferentes materias como el abastecimiento o el despliegue de unidades médicas. Sin embargo, afirmó que ha habido inconvenientes por medidas que ha tomado de manera unilateral el gobierno. Entre ellas está que Defensa Civil sea responsable de parte del transporte de los enfermos porque tuvieron injerencia en la confrontación. Por último, aseveró que han cumplido con su compromiso de caminar hacia la paz. En temas políticos, presentamos el informe del director. Validación justa y necesaria. Desde luego que la validación cada 5 años para ejercer como médico es justa y necesaria si la aplicación se hace para bien del profesional de la salud, desamparado hoy, manoseado y pisoteado el conocimiento adquirido tras varios años de estudios, de preparación y dedicación para ejercer respetando el juramento hipocrático, que es lo que menos vale, porque el empresario de la salud es el que formula y decide cuál debe ser el tratamiento a seguir con un enfermo o paciente a la vez. La comisión de 14 expertos convocada por los Ministerios de Educación y Salud no se debe detener solo en hacer recomendaciones, sino en exigir respeto por la profesión, los conocimientos adquiridos y la responsabilidad que debe tener el diagnóstico tras evaluar el estado del paciente. Hace un par de meses el gobierno puso en marcha lo que denominó Derecho Fundamental de la Salud, cuyo anuncio llenó de alegría a unos cuantos médicos que se sintieron respaldados en el papel para ejercer sus conocimientos y aplicarlos bajo su responsabilidad. Hoy, con el nuevo anuncio de que habrá exigencia no solo del título, sino también de la respectiva certificación cada 5 años, es y será una nueva exigencia que deberá aportar el médico a la hora de tratar un enfermo en las condiciones que el momento aconseje.
Ya el médico, eso creemos nosotros, tendrá que respetar su título, sus conocimientos sobre la materia y en especial su responsabilidad para mejorar el estado de salud del enfermo. Recuerdo el día que caminé con uno de ellos haciendo tránsito del Seguro Social a Nueva EPS. Me decía, comillas, ¿cuándo será que los médicos podemos aplicar lo que aprendimos en la Facultad de Medicina? La pregunta tenía preocupación y a la vez sensación de impotencia frente a lo que ordenan las IPS o EPS acerca de la formulación de medicamentos que debe ser lo más barato en el mercado y que jamás garantizará la recuperación de la salud del enfermo o afiliado. De ahí que el cuerpo médico debe empezar a luchar por una reivindicación justa y necesaria que le permita de veras salvar vidas y no cumplir con la vieja teoría del matasanos, como se conoce popularmente la profesión médica en Colombia, irrespetada, pisoteada y burlada por ese puñado de comerciantes de la salud. En temas políticos, este fue el informe del director. El revolcón propuesto para la formación de los médicos en el país. Colombia requiere de un nuevo tipo de médico que entienda al ser humano desde una nueva dimensión y que sea capaz de servirle en la salud y en la enfermedad. Y esta reflexión implica una reestructuración fundamental del pensamiento curricular en la educación médica. Esta es una de las premisas bajo la cual la Comisión para la Transformación de la Educación Médica, conformada por 14 expertos e instalada por los Ministerios de Salud y de Educación en agosto pasado, propone un revolcón en la formación de los médicos en Colombia. En dicho documento, que fue entregado el pasado viernes a los respectivos ministerios, la Comisión hace 104 recomendaciones que son, de acuerdo con el texto, una plataforma para el cambio y en las cuales se contemplan las áreas de pregrado, posgrado, desarrollo profesional permanente y recertificación y escuelas y centros de práctica. Al verificar las competencias adquiridas por los médicos generales durante su formación, la Comisión advierte que existen reportes sobre limitaciones en el desempeño, falta de seguridad frente al manejo de los pacientes, precariedad en los conocimientos sobre los temas más relevantes de salud pública y dificultades para la comunicación y el trabajo en equipo. Esta afirmación resulta trascendente si se tiene en cuenta que cada año egresan 5.000 médicos de 55 facultades, cifras que contrastan frente a las registradas a finales de los 70, cuando había 7 facultades de medicina que no alcanzaban a graduar entre todas 1.000 profesionales. Este desequilibrio también es frente al aumento de los centros de práctica y explica en parte la escasez de oferta para la formación de especialistas, que apenas bordea los 1.800 cupos, un poco más de la tercera parte de los que egresan, a pesar de la necesidad apremiante de este recurso en el sistema de salud. Se estima que el país cuenta con 91.000 médicos, 21.000 de ellos especialistas, un promedio de 19 por cada 10.000 habitantes, pero con profundas brechas en la distribución de profesionales entre regiones, condición que, de acuerdo con César Burgos, presidente electo de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y secretario de la Comisión, se agrava por una formación fragmentada, obsoleta y divergente de la evolución de los sistemas de salud. A lo anterior hay que sumar la carencia de un modelo de atención en salud que oriente las decisiones y los procesos educativos, que según el informe contribuyó al distanciamiento entre los sistemas de salud y educativo. Para el pregrado, la Comisión sugiere el diseño de un currículum basado en la consecución de médicos más competentes e integrales, en los que se fusionen la clínica, la salud pública y la investigación con prácticas en instituciones de todos los niveles agrupadas en redes debidamente habilitadas. Todos los programas deben tener un plan básico unificado definido por el Consejo General de Educación Médica. El internado se hará después del grado, no antes, y luego el médico deberá
certificarse a través de un examen de estado para obtener un registro calificado que le permita ejercer. En todo caso, los programas deberán adaptarse a las necesidades de la población y de sus perfiles epidemiológicos, no de las instituciones y de la evolución del conocimiento médico. Y el servicio social rural será voluntario y quienes lo hagan tendrán prelación para ser admitidos en programas de especialización. No obstante, la selección de estos estudiantes será bajo unos criterios específicos y rigurosos. En este punto, la Comisión sugiere crear un fondo de becas para favorecer a los estudiantes de bajos recursos. Las facultades de medicina, por su parte, tendrán que hacer ajustes en el contexto de su autonomía, lo mismo que las entidades de salud, para evaluar y garantizar las competencias tanto de médicos generales como especialistas. La Comisión propone que estos deberán recertificarse obligatoriamente cada 5 años mediante procesos que evalúen su idoneidad, y con base en lo ordenado por la Ley Estatutaria de la Salud se plantea la necesidad de crear la política de desarrollo profesional permanente, la cual define las características de la actualización de estos profesionales, que debe quedar en los contratos de trabajo y favorecer el mantenimiento de las competencias. También se propone un fondo estatal que oriente recursos para dicha actualización en áreas y en regiones críticas. La escasez real o los problemas de distribución de especialistas, la elevada heterogeneidad en los programas de formación de este recurso y la falta de capacidad institucional para aumentar los cupos de formación de residentes fueron, entre otros aspectos, determinantes para que la Comisión recomendara cambios en todas las estructuras educativas en este campo. Estos empiezan por la creación de la sala de posgrados dentro del CEGEN, que será la encargada de regular la educación de especialistas, la cual tendrá como eje las necesidades del país y la garantía del derecho fundamental a la salud de toda la población. En este contexto se sugiere la creación del Observatorio de la Educación Médica para que ajuste de manera permanente el número, el tipo de especialistas y los lugares donde se requieran la creación o aumento de cupos en las escuelas. La Comisión también considera imperativo homogeneizar los contenidos y denominaciones de los programas, evitar la proliferación de posgrados basados en técnicas y procedimientos y no en currículos integrales, y darle rigor a los registros calificados que avalan a estos profesionales. Igualmente se propone la creación de examen nacional de ingreso a residencias médicas, que será elaborado por el CEGEM, que además definirá las características de los programas, los contenidos y las competencias. Como es natural, cada especialidad tendrá un currículo propio, aunque la Comisión plantea que todas las especialidades tengan un currículo mínimo genérico que provea conocimiento, habilidades y comportamientos indispensables para el ejercicio de todo especialista. La formación deberá brindarse en todos los niveles de una red habilitada para esta tarea y bajo la tutela de una universidad, por lo cual se elimina la posibilidad de que los hospitales gradúen especialistas de manera autónoma. Los centros de práctica, hospitales universitarios, deberán estar relacionados preferiblemente a una universidad con representación en sus cuerpos directivos, con docentes calificados, con formación pedagógica y remuneración específica por esa tarea. Y se sugieren reglas básicas para conformar redes, procesos curriculares y administrativos concretos. La Comisión plantea relaciones contractuales y económicas específicas del sistema de salud con estas instituciones y procesos muy rígidos para garantizar la calidad y que deben empezar por obtener la acreditación. Del mismo modo, propone la necesidad de crear la categoría de centro médico académico para aquellas entidades en las que se puedan transmitir y generar conocimientos específicos en salud a través de la investigación. El Consejo General de Educación Médica, CEGEN, sería el rector de la educación médica en el país y articularía los ministerios de salud y educación. Estaría conformado por estas dos carteras y representantes de las facultades de medicina, los hospitales universitarios, las sociedades científicas, la Academia Nacional de Medicina,
los estudiantes de pregrado y de los internos y residentes. 7 puntos claves en la formación de un médico. 1. Selección rigurosa de estudiantes con pruebas sobre criterios académicos específicos definidos por el CEGEM. 2. Primer año de fundamentación, integración de ciencias básicas, biomédicas, clínicas, sociales y de salud pública. 3. 4 años para adquirir competencias científicas, profesionales y comunicativas en todas las áreas del saber médico. 4. En quinto año se concentra y refuerza el conocimiento sobre habilidades definidas y al final se otorga el grado de médico, pero sin registro. 5. Sexto año es de internado y en él se completan las habilidades y competencias dentro del programa de ejercicio supervisado. 6. Al finalizar el internado se aplicaría una prueba de estado para otorgar el certificado pleno que acredita como médico y habilita para ejercer en todo el territorio nacional. 7. El servicio social obligatorio o rural pasaría a ser voluntario y quienes lo ejerzan después de una selección rigurosa obtienen beneficios para ingresar a los programas de especialización. Momento clave para la oposición venezolana. Aunque la Mesa de Unidad Democrática sigue dividida, sus representantes están listos para recuperar el terreno político perdido. Las ironías de la política. Nicolás Maduro se convierte en su gran promotor. ¿Por qué el régimen de Nicolás Maduro ha logrado resistir tanto tiempo en Venezuela si no hay comida, ni medicinas, ni libertades? Esta es una de las preguntas que con más frecuencia plantean los lectores del diario El Espectador y es quizá uno de los interrogantes más difíciles de resolver. De acuerdo con análisis, o mejor, analistas políticos, a pesar de la preocupante situación que vive el país, el chavismo goza todavía de un apoyo importante dentro de la población, tiene cooptados todos los órganos del Estado y para completar se enfrenta a una oposición profundamente dividida. La Mesa de Unidad Democrática MUD, que reúne a todos los partidos contrarios al chavismo, tiene causas comunes, pero no ha logrado ponerse de acuerdo en cómo lograr el objetivo. Gasolina para el oficialismo, según politólogos, pero no todo está perdido. Este puede ser el momento que estaban esperando, pues a pesar de haber visto acentuarse la fragmentación en su interior desde 2014, analistas consideran que la oposición aprendió las lecciones del pasado y puede salir fortalecida de esta coyuntura. ¿Cómo? La presión internacional obligó a que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela le devolviera sus poderes a la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Incluso los aliados chavistas y otros poderes públicos dentro de Venezuela criticaron los excesos de Maduro y el Tribunal Superior de Justicia, conductas que allanan el camino a una posible solución. Analistas consultados por la agencia de noticias AFP coinciden en que es el momento de la oposición para despertar del letargo en el que estaba sumida luego del fracaso de las conversaciones facilitadas por la Santa Sede y 3 expresidentes iberoamericanos reunidos por UNASUR. Carlos Raúl Hernández Fuentes de la MUD recuerda que durante meses hubo una guerra de culpas entre la oposición, un bando, el de Enrique Capriles, promotor del fallido referendo revocatorio, y los que insisten en radicalizar las protestas para obligar a Maduro a renunciar. Las divisiones también se acentuaron con el diálogo emprendido por la MUD y el gobierno a instancias del Vaticano para resolver la crisis política. Daniel Fermín explicaba que existe la percepción de que la MUD no ha cubierto las expectativas de la gente, pues no logró salir del presidente en 6 meses, como prometieron algunos dirigentes, para tomar el control del Parlamento. Pero del error parecen aprender y hoy el ambiente es otro. Tras la inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos de Capriles, las toldas chavistas comienzan a ver que estas decisiones pueden jugar en su contra. Ante la presión internacional, Maduro no tendrá otra opción que cumplir algunas de las exigencias de los opositores, como convocar elecciones de gobernadores,
Los comicios debieron realizarse en 2016, pero fueron pospuestos para este año y no tienen fecha. Comillas, queremos elecciones, pero no porque a él le dé la gana, sino porque tiene que haberlas, cierra comillas, indicó Alejandro Navas, estudiante de Derecho. Y es que de acuerdo con expertos, cada vez que el régimen chavista se radicaliza, la oposición podría aprovechar para fortalecerse, comillas, algo que hasta ahora no ha hecho, pues ni siguen inmersos en luchas intestinas al interior. El momento es ahora, si aprovechan que los ojos del mundo los mira y que Maduro ya reveló su verdadera cara, pueden recuperar el terreno político perdido, cierra comillas, explica Sandra Medina, analista política. El colapso económico redujo el apoyo a Maduro, que ganó las elecciones de 2013 a Capriles por estrecho margen y cuya gestión rechazan actualmente 7 de cada 10 venezolanos según Benebarómetro. La oposición volvió a mostrar ayer su fuerza en las calles durante la quinta protesta de los últimos días en Caracas. Miles de personas se concentraron en la Plaza Brión al este y marcharon hacia la principal autopista de la ciudad, pero la policía los detuvo con gases lacrimógenos, según periodistas de la France Press en el lugar. Es una lucha de resistencia, ver quién se cansa primero, si nosotros de luchar o ellos de reprimir, dijo Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento venezolano. Maduro amenaza con radicalizarse más al nivel más profundo que la historia haya conocido en América, y la oposición, consciente del momento, convocó para el 19 de abril la que, en palabras de Guevara, será la madre de todas las marchas. Atención, el mensaje que amenazaría a Santos y a los que apoyan el proceso de paz. A través de WhatsApp está circulando un video en el que aparece un hombre que, al parecer, lanza amenazas contra el presidente Juan Manuel Santos y a quienes apoyan el proceso de paz. Según informó el portal lasdosorillas.com, medio que reveló el video, el hombre, que aún no ha sido identificado, es buscado por las autoridades porque estaría incitando a la violencia y por las amenazas directas contra Santos. Comillas, ¿por qué no poner unos 5 francotiradores en las principales ciudades y abrir la temporada de caza? Ya sabemos cuáles son los políticos que nos han vendido, cierra comillas, se escucha decir al hombre en el video. En las imágenes también el hombre propone darle rienda suelta a unas nuevas autodefensas, solo que desde el pueblo y con una guerra mucho más peligrosa, la urbana. Santos tenía razón, va a haber guerra urbana y usted va en una de ellas, mi estimado Santos, usted y su corte, cierra comillas. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook y YouTube, de lunes a viernes, @temas políticos, una sola palabra. Muchas gracias por su sintonía, los espero mañana. Buenas noches.